Estamos presentando el programa Garantías Ambientales. El tema que hoy vamos a analizar es sobre fenómenos naturales, destructivos, sus orígenes y consecuencias. En el universo como en el planeta Tierra existen permanentes transformaciones energéticas que producen cambios a lo largo de su historia natural. Estos procesos toman millones de años, sin embargo, pueden desencadenarse cambios súbitos que provocan fenómenos naturales destructivos. En los procesos de transformación y modelación de la superficie terrestre está la intemperización, que es la modificación de la roca madre en suelo debido a procesos físicos, químicos y biológicos, así como la acción física del roce de masas líquidas, gaseosas y sólidas. Un ejemplo de ello son las corrientes de aguas, glaciares, vientos, que están en constante fricción contra la superficie terrestre, el cuerpo mismo de la corteza que se mueve y se estremece por dinamismo interior. También existe la meteorización, que es la acción química del aire y del agua sobre las rocas, a lo que se suma la acción de las raíces, bacterias y otros efectos bióticos. Por encima de la superficie terrestre, lo que se tiene es un sistema activado por fuerzas térmicas solares que mueven enormes masas atmosféricas y que evapora el agua superficial, y por otro lado está la fuerza de gravedad que atrae el líquido y hielo de nuevo hasta los valles, las planicies y el nivel del mar, escenario que se le conoce como ciclo hidrológico. Los procesos internos bajo la Tierra, bajo la superficie de la Tierra, tienen un mecanismo diferente propio de la corteza terrestre que se manifiesta a través de la deriva continental, tectónica de placas, sismos, vulcanismo, fenómenos originados por energía interna del planeta y que se integran en el ciclo geológico interno. En la permanente transformación de la energía también deben considerarse los fenómenos de la dinámica cósmica. Estos fenómenos son capaces de desatar fuerzas de gran magnitud, combinado con las dinámicas interna y externa del planeta. Los fenómenos cósmicos, terrestres, internos, externos, pueden ocasionar un severo impacto ambiental que trae como consecuencia drásticas alteraciones biofísicas y humanas. Producto del movimiento de placas tectónicas, erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, tormentas eléctricas, así como ventiscas, huracanes, avalanchas, derrumbes, inundaciones, sequías, heladas, que tienen un costo muy alto para la humanidad. Por tanto, el ser humano debe comprender que es parte de la dinámica natural y que debe estar preparado para hacerle frente a estos fenómenos sin arrogancia, con una actitud preventiva. Solo así podrá sobrevivir como especie en el planeta Tierra. Para discutir sobre el tema, hoy contamos con la participación de Alfonso Mata, químico, autor del libro Fenómenos Naturales Destructivos y connotado ambientalista costarricense. Muy buenas noches, Alfonso, y bienvenido al programa. Muchas gracias, Gabriel. Un honor estar en este programa colaborando con ustedes. ¿Qué lo motivó a usted a escribir un libro sobre fenómenos naturales y su incidencia en el medio biofísico y humano? Bueno, a través de bastantes asesorías que he logrado hacer en los últimos 12 años, relacionadas con fenómenos naturales y con los efectos de esos fenómenos naturales sobre la intervención del hombre en su medio ambiente, es que adquirí alguna experiencia en esta materia y viendo la falta de materiales didácticos, o por lo menos a una altura suficiente para que la gente se ayude a comprender los fenómenos y a empezar a entender lo que es la prevención, entonces fue que me vi impelido a dar una contribución al respecto. ¿Cómo se clasifican los desastres causados por los fenómenos naturales, Alfonso? Bueno, hay varias clasificaciones. Primero que nada, las energías que se desatan en los procesos naturales son de variada magnitud. Todo el tiempo estamos nosotros sujetos a cambios atmosféricos, al ciclo diurno-nocturno. La energía no se crea ni se destruye. Exactamente. Solo se... Entonces,
continuamente estamos sometidos a esos cambios. Sin embargo, hay unos que son más grandes, más fuertes, que son los que nos afectan más. Por eso se les ha llamado a algunos de ellos fenómenos naturales destructivos, aunque estamos bajo el efecto de ellos continuamente, de una manera u otra. Clasificarlos, bueno, hay, según la dinámica que ellos tomen o mediante las cuales participen, si es un efecto del viento y de la lluvia sobre la superficie, pues ahí tenemos lo que se llaman los fenómenos de geodinámica externa. Y si son movimientos tectónicos o por efecto del vulcanismo, las masas de la Tierra, enormes masas, se estremecen, pues entonces se habla de geodinámica interna. Pero sin duda todas tienen un corolario que es afectación de alguna manera u otra al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en ese ambiente. Entonces, de acuerdo a cómo él viva en ese ambiente y como entienda esos fenómenos, así van a ser las destrucciones mayores o menores, así van a ser los impactos mayores o menores. Entonces, de lo que se trata en el libro es de apoyar un poco la disciplina de entender cómo prevenir y cómo disminuir la vulnerabilidad a la cual están sometidos los pueblos, las ciudades, en fin, cada ciudadano. ¿Cuáles son las principales consecuencias de los desastres en los medios biofísico y humano? Bueno, en el medio biofísico podríamos decir que hay catástrofes naturales. Un aerolito que cae, pues, puede causar la extinción, ya sabemos de hace varios millones de años, varias decenas de millones de años, causar la desaparición, por ejemplo, de la megafauna, de los grandes dinosaurios. Se extinguieron a causa de un solo aerolito que produjo una noche totalmente muy prolongada, que impidió la producción de la vegetación durante meses y se murieron de hambre o de frío o sepultados por las cenizas. De modo tal que ese es un fenómeno natural que afecta a la naturaleza, pero yo no lo veo como un desastre natural, sino como un fenómeno natural que causó una extinción. Una extinción. Pero así es como hay que ver todo, ¿verdad? ¿Existe una estructura de un fenómeno natural destructivo? Bueno, un fenómeno natural destructivo, sí, claro, usted tiene primero el fenómeno que ocurre, ¿verdad? Luego, seguidamente, ese fenómeno ocurre en determinadas condiciones ambientales. Puede ser sobre un terreno rocoso, sobre una ladera que está impregnada de agua. Entonces, si es un terremoto, eso puede causar un deslizamiento. Entonces, tenemos primero el fenómeno, luego hay que tomar en cuenta las condiciones del medio ambiente, seguidamente el proceso que se desata, que es el que siempre trae como consecuencia la destrucción, para el caso de los seres humanos, y finalmente, luego del proceso, pues vienen los productos. En este caso, para los seres humanos, pues trataríamos de los daños. ¿Qué efecto tienen los desastres en los países ricos? Porque me causó sorpresa que usted hiciera una división de los países ricos y pobres, y luego vamos a los países pobres. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, esa es una pregunta interesante porque toca aspectos de sociología y de economía del mundo. Un país que tiene recursos obviamente puede hacerle frente con mucho más facilidad, con más hospitales, con más ambulancias, con más helicópteros, a las consecuencias de un fenómeno natural. Pero un país pobre, pequeñito, por ejemplo las islas del Caribe, que las azota un huracán al 100% del territorio, eso significa una destrucción masiva y una baja en la economía de 10 años, un retroceso en la economía de 10 años, un atraso del Producto Interno Bruto catastrófico. Sin embargo, usted ve no sé si lo tiene ya para preguntarme o no, porque ya veo que se está sonriendo, pero
y conociéndole ya sé que va a ir por ahí. Pero en un país rico, vea usted los Estados Unidos, viene el huracán Katrina y causa un daño espantoso, gigantesco, 20.000 millones de dólares de daños. Pero sin embargo, el fenómeno, comparado con el tamaño del territorio de los Estados Unidos, comparado con las mega ciudades y la mega riqueza que tiene por todas partes, pues fue algo insignificante si comparamos el mismo fenómeno que pasara por La Habana o se llevara media isla de Cuba o pasara por todas las St. Kitts, Anguila y esas pequeñas islas del Caribe. Así, los países pobres tienen una capacidad de respuesta muchísimo menor, definitivamente por su nivel tecnológico y por sus recursos económicos. ¿Cómo determinó el Banco Mundial que la pérdida por desastres es 20 veces mayor en países pobres que en países ricos? Ese es otro dato interesante que usted menciona. Sí, bueno, hay muchas razones. Hay varias razones. Por ejemplo, en las urbes, en las grandes urbes, la invasión de la gente con menos recursos de zonas vulnerables es preeminente en todos nuestros países. Lo vemos en las grandes ciudades particularmente y en San José mismo. Aquí vemos en San José cómo las poblaciones pobres y una gran parte de los tugurios están metidos en laderas, en los corredores fluviales que deberían de estar siendo protegidos, que deberían de estar cubiertos de bosque y de naturaleza. ¿Cómo sucede en los países ricos, en Europa? En donde, después de ver los desastres que ocurrieron en siglos pasados, pues han ido recuperando esas riberas de los ríos y han ido sacando a la gente de ahí y hoy hacen parques preciosos en esas zonas. Japón es otro caso. De modo tal que esas zonas vulnerables que por algo no estaban habitadas por la gente de mayor capacidad económica, son invadidas, son tierras que casi que no valen. Y en el caso de Costa Rica, en los ríos, son tierras que eran del Estado. Entonces son muy fáciles de invadir y muy fáciles de conseguir permisos en las municipalidades mediante el choriceo. Discúlpeme la palabra, ¿verdad? Pero ahí se mete mucha gente que no debería de estar ahí. Así que hay varios factores que intervienen en esto. Uno es la capacidad administrativa de los países pobres para poder manejar las zonas vulnerables y la capacidad económica para poder construir debidamente en zonas vulnerables. El desarrollo del país para establecer códigos estructurales para adaptarse a la geoaptitud del suelo, porque el suelo tiene aptitudes para todo. Entonces, si usted tiene una ladera y hay que hacer o una zona de inundación aluvial, usted necesita hacer un edificio ahí en zancos o en grandes pilotes y dejar abajo estacionamientos y cosas así. Cuando venga un desastre, no se destruyan, se vayan los carros y todo, pero quede el edificio, ¿verdad? Estamos dialogando con Alfonso Mata, químico, connotado ambientalista costarricense, autor del libro Fenómenos Naturales Destructivos. Vamos a un corte y ya volvemos. Fenómenos Naturales Destructivos es el último libro escrito por Alfonso Mata, químico, connotado ambientalista costarricense. ¿Están preparadas las naciones para detectar desastres y luego mitigar impactos una vez ocurrido el fenómeno, Alfonso? Sí, en gran medida. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un código sobre la sismicidad para la construcción que data ya de 27 años, creo, que fue un gran avance en el mundo y un código que ha sido pues admirado de muchísimas partes y que ahora está siendo desarrollado en algunos países del tercer mundo. Esto ha impedido que aquí, en nuestro país, haya habido
las muertes que pudieron haber habido con algunos de los terremotos. Por ejemplo, el terremoto de 1991 fue el más grande del siglo en todo el mundo. Fue ese el terremoto de Limón. Sin embargo, nada más ocurrieron 10 muertos. Un terremoto de 2 grados de magnitud menor que ocurrió en Turquía, 7 años después, u 8, produjo más de 50.000 muertos. ¿Por qué? Por el efecto. ¿Por qué esa diferencia? Por el efecto de una decisión política, ¿verdad? De la instalación de un código de construcción debidamente estudiado por gente que sabe de ingeniería antisísmica. Entonces eso sí es posible prepararse, sí es posible prepararse. Pero, por ejemplo, tenemos aquí una ciudad como Filadelfia, que se sigue construyendo, que sigue expandiéndose la ciudad de Filadelfia en Guanacaste, y todos los años ocurre de nuevo una inundación, y viene Limas, y viene Limbo, y vienen las instituciones gubernamentales a seguir haciendo barrios ahí, cuando hay que construir en otra parte. Pero ¿cuál ha sido la decisión política? La decisión política no ha sido la correcta, obedece la decisión a la presión de gente que, no, están estos terrenos son de fulano, se pueden comprar baratos y hagamos el barrio ahí, ¿me entiende? Entonces, esa visión de largo plazo que necesita la prevención de los desastres todavía no ha permeado en el país. Ciertamente tenemos una Comisión Nacional de Emergencias, que es un lujo, digo yo, comparándolo con otros países de la... Es muy feo compararse con Centroamérica, pero dijéramos con otros países del continente, Centroamérica incluida obviamente, es un lujo. Tenemos una incidencia relativamente baja de muertes y todo eso, porque es una institución que a mí me parece que está trabajando. Sin embargo, ellos mismos han detectado o se dan cuenta de que falta muchísimo por hacer, de que hay que coordinar muy bien todas las instituciones y educar a los niños, educar a la gente. Usted hizo una división interesante en su libro en relación con las principales causas. Ya usted ha tocado parte de eso con la explicación que nos ha dado. ¿Qué desastre producen las erupciones volcánicas, por ejemplo, Alfonso? Principalmente los desastres vienen por las nubes ardientes y por las lluvias de cenizas. Por supuesto que los desastres más grandes son las grandes explosiones, que se conocen muy bien. La geología, la vulcanología, pues se ha desarrollado muchísimo en el siglo pasado y en este. Y tenemos ya registros históricos muy buenos, desde Pompeya y Herculano, ¿verdad? El volcán Vesubio, que todavía está activo, y el volcán Vesubio todavía amenaza a más de 4 millones de personas por una lluvia de piroclástico, que se llama de lluvia de cenizas. Sí. ¿Qué es eso, piroclásticos? Sí, esos son los piroclásticos, las cenizas, sí. De manera muy general. Entonces, claro, sí tenemos todo el Valle Central, que tenemos 2,5 millones de personas sometidas a ese riesgo de que el volcán Irazú comience a erupcionar o a producir erupciones de nuevo y tengamos esa ceniza en cualquier momento, el año entrante, entre 2 años. Dicen que cada 70, 75 años. Puede ser. Entonces, sí hay que pensar en eso, prevenir a dónde compro, si realmente lo que estoy comprando vale la pena comprarlo o no, si estoy cerca de un río que cada 10 años ha crecido, se crece, produce avenidas máximas, riadas, ¿verdad? Muy importante. Entonces, claro, el riesgo del volcánico es muy grande, ya lo hemos visto en América del Sur lo que está pasando. Otro fenómeno interesante son los maremotos. ¿Qué son los maremotos, Alfonso? Bueno, los maremotos son olas gigantescas. Ya cuando se va a producir el daño y es inminente una destrucción, ahí es donde se caracteriza mejor el maremoto, donde la ola que se produce en el océano se acerca por la plataforma continental y se reduce el volumen relativo del océano ahí, y entonces la cantidad de energía se acumula y entonces se transforma en movimiento de masa y se eleva a la cresta de una ola gigantesca.
Cuando explotó el volcán Krakatoa, se dice que las olas eran de 175, 200 metros de alto. De modo tal que ese es el principal efecto del maremoto. ¿Por qué se produce? Por un cataclismo, por un sismo, por un terremoto submarino de gran magnitud. Tiene que ser para arriba de 7, aproximadamente 8, para que se produzca ese movimiento de masa gigantesco de kilómetros de materia sólida del fondo, para que se produzca un choque hidráulico en esa agua y esa energía que se desprende ahí, que se transmite a las moléculas de agua, se desplace. Se desplaza entre 500 y 900 kilómetros por hora, esa onda. De modo tal que en un cuarto de hora, si se produjo en Hawái, va a dar a las costas de Norteamérica. Entonces, existen los medios para dar las alarmas a tiempo. En 15 minutos sonar las sirenas y que la gente se aleje de la playa. Es interesante ver la concatenación ambiental, cómo están interrelacionados estos fenómenos, ¿verdad? Totalmente. Esa es la maravilla del globo, de la naturaleza, que todo está relacionado, desde el mundo geofísico hasta el celestial. Celestial en el sentido cósmico. Cósmico. ¿De dónde proviene la palabra huracán? ¿Y qué nombres se le adjudican en otros países del mundo? Y por supuesto, ¿qué implicaciones o qué efectos tiene el fenómeno climático del huracán, Alfonso? Ahí sí que, porque yo lo menciono en el libro, pero francamente, huracán, pues huracán era un dios de las tormentas, ¿no? En el lenguaje de los caribes. De ahí que los españoles cuando vinieron acá oyeron, bueno, viene el huracán. Como en Asia sería el tifón. Un fenómeno que es frecuente en nuestro país son las inundaciones. Existen diversas formas de inundaciones. ¿Cuáles son los impactos más comunes de esas inundaciones? Bueno, inundaciones, porque eso, usted sabe, Gabriel, ¿qué le voy a decir yo a usted? Costa Rica es quizás el país por kilómetro cuadrado más lluvioso del continente americano, tal vez a la par de Colombia, pero sí tenemos muchísima agua. Entonces, a pesar de que tanta agua discurre por nuestros ríos, todavía seguimos invadiendo las zonas por donde esas aguas discurren. Entonces, por eso se ve de manera tan fehaciente, semana a semana durante el invierno, que se inundó el barrio tal, se inundó la Lima de Cartago. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hicieron las construcciones. Ahí nunca debió de haberse permitido hacer más casas. Y seguirán ocurriendo esas inundaciones. Sí, porque hay una ausencia de planificación. Exactamente. Costa Rica tiene una geomorfología muy particular y es alterada por muchos fenómenos naturales, incluso los antes descritos. Sin embargo, existe un efecto que transforma el relieve, que es el movimiento de masa, producto de caída de rocas, deslizamientos y flujos de la misma. ¿Podría explicarnos en este fenómeno también? Bueno, de manera muy simple, esos movimientos de masa son los deslizamientos. Pasa que, claro, conforme va avanzando el invierno, las laderas nuestras tan agudas, nuestra orografía tan quebrada, como usted ha dicho, pues hace que esos taludes, esas inclinaciones sean tan fuertes que cualquier cosa desestabiliza las masas de tierra ahí. Por ejemplo, saturación con agua y un pequeño sismo desata la caída de una gran masa. Cuando esa masa se desintegra, pierde cohesión, incluso la cohesión de las raíces que tiene en la superficie, se fluidiza. Entonces eso ya nadie lo para. Y es una cantidad de toneladas tan grande que lo que esté abajo se lo lleva en banda, para decirlo un buen tico. De modo tal que usted ve esos derrumbes que se llevan casas con familias enteras, o ahorita vimos lamentablemente unas señoras en Escazú,
que pues un derrumbe relativamente pequeño, pues las asfixió, las enterró. Ante situaciones que son avisadas, porque se sabe que esa casa estaba situada o había sido construida en un lugar totalmente vulnerable. No debe ser. Entonces el desastre vino por la presencia humana, no porque fuera un desastre natural. Entonces Costa Rica está llena de eso. Lo vemos también agudizado porque las carreteras no han sido, muchas de las carreteras no han sido bien diseñadas. Vea usted la carretera de Braulio Carrillo, tenía diseñados 3 túneles a raíz del estudio de impacto ambiental que se hizo para esa carretera. Cuando los conservacionistas cerramos la carretera, usted sabe muy bien eso. Pues entonces se llegó a un acuerdo y se iban a poner 3 túneles, solo uno se hizo. Los otros 2 se pasaron por alto, precisamente en las zonas donde hoy día hay más derrumbes. Y van a continuar habiendo ahí derrumbes durante décadas. Y muertes humanas también. Sí, hasta que no se estabilicen los terrenos. Entonces, los costos sumados de esos 10 años, o 20 de la carretera, por accidentes, por interrupciones, por los bananos que no llegaron o los productos, flores, lo que sea, que no llegaron al puerto a tiempo y se mallaron, por las pérdidas de tiempo, de gasolina, el lucro cesante. Es tan grande que ya se hubiera pagado 5 o 6 veces el costo de los 2 túneles que no se hicieron. Fenómenos naturales destructivos. El último libro escrito por Alfonso Mata, químico y connotado ambientalista. Vamos a un corte y ya volvemos. Transformación permanente de la energía en el universo y en el planeta Tierra. La energía capaz de ejercer una fuerza o mover un cuerpo a cierta distancia. Cambios que alteran los medios biofísicos y humanos. Las implicaciones en los seres vivientes, incluyendo a la humanidad. Para analizar el tema y dialogar hemos invitado a Alfonso Mata, autor del libro Desastres, orígenes, consecuencias de los fenómenos naturales. ¿Por qué es incorrecta la afirmación desastre natural? Porque los desastres vienen en función de los daños que ocurren a las actividades tecnológicas, a las actividades del ser humano. Entonces, la naturaleza siempre ha sido la misma y el mundo va evolucionando de una manera natural por procesos naturales. Entonces, esos cambios en la orografía, la salida de la cordillera de Talamanca desde el mar, es un fenómeno natural. Sin embargo, claro, ha traído movimientos de masa gigantescos, inimaginables, con gastos de energía increíbles, y siguen siendo fenómenos naturales. Pero se convierten en desastre aquello que afecte a las actividades humanas. Entonces, los desastres son por la presencia del ser humano y no por el fenómeno natural. Por el fenómeno natural, correcto, Gabriel. ¿Por qué es tan particular el huracán Katrina como fenómeno natural, Alfonso? Porque vino este huracán a dar una lección de humildad, por así decirlo, a una nación gigantesca, riquísima, y a decirle otra vez, mire lo que usted no ha hecho, mire lo que usted ha dejado de hacer. Vea el estado en que encontraron los Marines y el cuerpo de ingenieros de las Armadas de los Estados Unidos en los diques que protegían el lago Pontchartrain, ahí en Luisiana, que estaban corroídos, que ya estaban totalmente vulnerables, que había que darles un mantenimiento desde hacía 25 años. Todo se sabía, pero ¿qué pasa? Todo ese conocimiento de un gran país como los Estados Unidos no permea, todo eso que existe en las universidades no permea para arriba, al Pentágono y a Washington. Ahí las decisiones las toman
las multinacionales de acuerdo con sus intereses. Y no hay, los intereses del pueblo no llegan arriba. Por lo tanto, arreglar unos levís o unos muros ahí en esas ciudades, pues no significaba algo importante para arriba. Entonces Catrina ha venido a darle una lección a los políticos. Señores, no se olviden de que hay grandes masas de gente viviendo en zonas vulnerables, en esa zona de Luisiana, de Nueva Orleans, y hay que estar atentos a esos fenómenos. Claro, ya se ha demostrado que de nada sirven los bordos, los diques. Hay que dejar que la naturaleza se manifieste, porque una vez que el dique fue superado y se llenó, los valles adentro, no hay quien saque esa agua, hay que bombearla. Y entonces quedan inundados durante días y días y días, y vienen las enfermedades y viene todo. Entonces se hace infraestructura para evitar que se desborde el río Mississippi, pero no se hizo una infraestructura para luego sacar el agua que se metió. Entonces es lo que pasa aquí, y no nos ha pasado todavía seriamente porque no son áreas muy pobladas, en el Valle del Tempisque. La zona del Tempisque es una zona natural de inundación. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo? Los cañales, el azúcar, los melones han ido echando para atrás, arrinconando al río. Y el río, pues, el Estado tiene que gastar dinero y cada vez más dinero en hacer diques. ¿Quién paga eso? El pueblo. ¿Para quién? Para las grandes empresas. Entonces el asunto se mezcla con visión estadista de un país con equidad. Gabriel, usted entiende eso mejor que yo. ¿Debe asociarse el huracán Katrina con los severos impactos ambientales que produce el ser humano en el planeta Tierra? Por supuesto. Por supuesto, ese huracán y cualquier fenómeno natural tiene que estar planteando continuamente el entendimiento, el raciocinio del ser humano para ver cómo vive él con los fenómenos naturales. Buscándole la comba al palo. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Así que el ordenamiento, que tiene que ser a largo plazo, tiene que romper las barreras de la política cortoplacista de 4 años para la nueva elección. Entonces, hay medidas que se deben de tomar ya para 20, para 25, para 30 años. El país ha estado dejando de tomar esas medidas desde hace 30 años. Medidas ecológico-políticas, podríamos decir. Las grandes políticas del agua se hicieron en el gobierno de don Mario Chanti. Las grandes políticas de salud se hicieron en gobiernos anteriores, desde las administraciones de don Carlos Durán y de esos grandes médicos que fueron los ministros de salud. Pero todavía las políticas más importantes para largo plazo no se han dado. Por ejemplo, ahí están esperando las garantías ambientales. Ese para mí es uno de los ejemplos más tristes, porque ya nosotros deberíamos tener una constitución política del siglo XXII y no del siglo XIX. Otro fenómeno interesante es el llamado ENOS, el Niño Oscilación del Sur. ¿Por qué se le llamó fenómeno del niño y además se le asocia al fenómeno de oscilación del sur? Claro, el fenómeno del niño porque acaecía durante la Navidad. Eran vientos muy fuertes, fríos, que vienen desde mucha altura, bajan sobre Argentina, sobre Chile y se esparcen. Y entonces esa baja presión mueve las corrientes marinas por el estrés que se forma entre las dos corrientes, entre el agua y el aire, la atmósfera. Entonces se mueven los océanos y entonces aguas tibias salen por un lado y frías se hunden por otro. Así que cambia la pesca en un lado y esto se asocia a la época de la Navidad. Y Enos, oscilación del sur, porque es una oscilación atmosférica recurrente, por eso Enos. Hay un concepto que usted introduce también muy particular, el desastre tecnológico. ¿Qué significa eso, Alfonso? Claro, hay una serie de desastres
que son tan evidentes: accidentes de aviones, un oleoducto que se rompe, ¿qué te digo yo? Las torres gemelas que las bombardean. Esos son desastres tecnológicos. ¿Qué más tecnología que un avión cargado de gasolina, una superbomba que la estrellan contra? Esos son desastres causados por intencionalidad humana, por error humano o por obsolescencia tecnológica. Y hay una ley fundamental en la técnica moderna, en la tecnología, que es que toda tecnología falla en algún momento. De ahí que cuando tenemos sistemas tecnológicos debemos de estarlos observando y vigilando continuamente. Tienen que estar siendo revisados todos los sistemas para que ello funcione. Mejor ejemplo de eso son los aviones. Un carro no, pues vas en un carro, se te vara y echas por ahí un espaldón y listo. Pero un avión se le vara al piloto y ¿qué? Apague y vámonos, ¿verdad? ¿Por qué utiliza usted el concepto de vulnerabilidad como sinónimo de factores que afectan o agudizan la magnitud de los daños producidos por los eventos naturales de gran fuerza? Sí, por ejemplo, como es una pregunta muy densa, muy amplia, Gabriel, pero podríamos decir de manera sencilla que hay ciertas acciones que introducen vulnerabilidad. Por ejemplo, un niño que se acerca a un risco y por A o por B estornuda y pone mal su piecito, se va y se mata, se cae y se mata. Entonces la vulnerabilidad la puso él, el niño, cuando se acercó al risco, aunque ya a 2 metros no tiene absolutamente ningún riesgo, porque están íntimamente relacionados. Entonces, es un juego difícil de explicar. Con una ecuacioncita matemática sencilla de álgebra, pues se puede explicar bien, pero están asociados el riesgo con la vulnerabilidad. De acuerdo, O con el daño también, claro. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existe una relación estrecha entre vulnerabilidad a los desastres y al desarrollo socioeconómico de los países, en particular otra vez a los países más pobres. ¿Considera usted que existe la relación antes descrita también, Alfonso? Sí, bueno, ya algo Tocamos de eso. había hablado yo de eso, sí. Entre mejores recursos tenga un país, este país puede exigir mejores condiciones para construcción, para supervisión de vehículos, para supervisión de aviones, pueden socarse las cintas de una serie de supervisiones en todas las actividades, desde donde se ponen las sustancias tóxicas en los supermercados y el etiquetado de eso, porque todo eso puede producir un desastre. Una botellita mal etiquetada puede producir un envenenamiento en una familia entera, que es un desastre tecnológico, en cierto modo. De modo tal que un país, entre más civilizado sea, se supone que debe de presentar menos vulnerabilidad a los desastres. Sin embargo, vea usted cómo todavía en Suiza o en Italia, o todavía hace, no sé, 12 años, se inundó Florencia y se perdieron bibliotecas enteras porque el río subió en unos volúmenes increíbles. Se inundó. Se inundó, ¿verdad? Y ahí están viendo a ver cómo salvan a Venecia, ¿verdad? Así que esta es un hándicap, es una desventaja de los países pobres. De ahí que existió ya terminó con bastante éxito un año internacional para la prevención de los desastres, en donde los países desarrollados se volcaron en cierta medida hacia los países subdesarrollados a ver qué podrían lograr. Y la tarea comenzó con la educación de los niños. Eso es muy importante. El crecimiento urbano es un tema que ya usted lo tocó, pero es importante hacerle énfasis a esto. Que experimenta la humanidad es exponencial. ¿Por qué aumenta la vulnerabilidad en los grandes centros de población? Sí, primero por la concentración de la gente. Al haber mayor densidad
poblacional, pues entonces un terremoto muy fuerte va a tener un daño mayor, hay más gente. Mientras que en el campo, tiene un terremoto muy fuerte, hay zonas del mundo en donde hay terremotos sumamente fuertes y no se publica, no se sabe nada, porque fueron afectadas 3, 4, 5, 6, 7 casitas aisladas y la gente pudo salir corriendo. En la Ciudad de México la gente salía corriendo de los edificios, se cayó el edificio donde estaban, pero les cayó el edificio que estaba a la par. Entonces, la densidad es el primer factor. ¿Y qué es lo que hace el crecimiento de las ciudades? Pues densificar. ¿Dónde se está yendo a vivir toda esta gente que está entrando a las grandes ciudades o que están haciendo, se está casando, están teniendo hijos? ¿A dónde van a hacer sus casitas? Si ya los lugares planos, los lugares que eran más aptos, con mejor geoaptitud para la construcción, han sido tomados. Se van hacia las laderas. Entonces usted ve que ya desde hace 30 años empezaron a ver aquí las urbanizaciones, la Facio, allá arriba, yendo hacia las nubes de San Isidro Coronado. En Desamparados, ahí van para arriba, por Alajuelita y por Acerrí. Entonces estamos ocupando aquí y en todo el mundo las zonas más vulnerables, con menos geoaptitud para construcción, zonas que necesitan construcción más cara, más costosa, porque la técnica para que esa casa esté segura en esos lugares es más costosa. Entonces ese es otro factor. Y un último factor es no solamente el de la densidad, sino el de el abastecimiento y de la atención de la emergencia. Cuando usted tiene una población muy densa, a usted se le llena un hospital en 2 momentos. Fenómenos naturales destructivos. El último libro escrito por Alfonso Mata, químico, connotado ambientalista costarricense. Vamos a un corte y ya volvemos. Fenómenos naturales destructivos. El último libro producido por Alfonso Mata, químico, connotado ambientalista costarricense, fundador también del movimiento conservacionista. Usted utiliza la evaluación de impacto ambiental como procedimiento para analizar las consecuencias producidas por los fenómenos naturales. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Se le ocurrió a ustedes? No, es que como en todo estudio del ambiente, de la naturaleza, cualquier estudio que se quiera hacer sobre lo que ocurre con los movimientos de materia y energía, siempre hay que aplicar el método científico. Entonces, la base de una evaluación de un desastre, la base para ver cómo ocurrieron los daños. Para concretar cómo fue que ocurrieron los daños, pues entonces requiere conocer las causas, los procesos, las consecuencias, en una secuencia de enfoques. Entonces, la evaluación de impacto ambiental, el método de la EIA, se ha basado precisamente en un método científico que es ver objetivamente lo que está ocurriendo, cómo es el ambiente, cómo era ese ambiente antes. El diagnóstico. El diagnóstico, qué ocurrió con luego de que ocurrió el fenómeno natural, por qué se desataron esas energías, para más o menos tener una valoración de la fuerza de esos y poder un ingeniero llegar y decir, esto se cuartió, esto ya no sirve, esto quedó mal. Y claro, los daños, si son visibles, pues ahí están, y es cuestión de que venga un perito y diga, pues se cayó la casa y hay que reconstruirla, ¿verdad? Hay cosas que son muy sencillas. Eso es lo que yo he tratado de recoger aquí en el último capítulo sobre evaluación de daños, evaluación económica, de una manera muy sencilla. ¿Podría mostrarnos usted el libro para que lo vean las? De una manera muy sencilla, para que cualquier persona, munícipe o miembro de una comisión de emergencia en un pueblo, pueda guiarse y cuando le pregunten, bueno, ¿cómo estimó usted los daños en su zona? Bueno, tener una lista, se cayeron 20 casas, se cuartearon 2 escuelas,
se ahogó el cura, en fin, cualquier cosa que él la pueda escribir de una manera más o menos lógica, ¿verdad? De eso se trata este capítulo. Entonces, por eso utilizamos la evaluación de impacto ambiental, que es una metodología que yo pues he trabajado ya una veintena de años. Sí, porque usted además lo especifica de forma precisa. Primero, el inventario de acervos humanos, estructurales y ambientales de la situación antes del desastre. Segundo, evaluación cualitativa y cuantitativa de la situación observada. Tercero, evaluación económica cuantitativa del impacto ocurrido sobre el ser humano. Denos un ejemplo en relación con la EIA y el desastre o el fenómeno natural. Bueno, mire, quien ha desarrollado muchísimo esto es la CEPAL. ¿Por qué, Alfonso? Ellos tienen la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, porque tienen una pequeña división encargada de hacer los estudios económicos para ver cuánta ayuda necesita un país. Y eso son misiones que se hacen en los primeros 15 días después del desastre, ex post, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ex post? Luego del desastre. Luego del ex ante. Antes del desastre. Entonces, ellos tienen una bibliografía amplísima de el fenómeno. Por ejemplo, yo trabajé en algunos de esos estudios. La evaluación de impacto ambiental del huracán George en la República Dominicana, o del huracán Mitch en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, todos los países, Costa Rica. Entonces existen volumencitos donde están descritos cómo ocurrieron los daños, hay una descripción de cuándo ocurrió el fenómeno, cómo los institutos meteorológicos avisaron, por ejemplo, ¿verdad? En República Dominicana, horas antes que el ojo del huracán iba a pasar cerquitita de Santo Domingo, de la capital. ¿Verdad? Todo esto está descrito en esos folletitos, en esos libritos que ha hecho la CEPAL. Así que hay una bibliografía muy, muy amplia. Ellos son técnicos en la materia. Yo he trabajado con ellos muchas veces. De modo tal que en realidad es muy simple la descripción. Primero, describir el fenómeno, cómo ocurrió, cómo se movilizaron las fuerzas vivas, como decimos aquí en Costa Rica, las fuerzas del Estado, qué respuestas dio el Estado, cuáles fueron las flaquezas en esas respuestas, y luego analizar, después del desastre, los otros desastres que ocurren. Usted no tiene idea de ver la carne pudriéndose en un aeropuerto y que nadie se pueda acercar por el mosquero y eso, ni aterrizar aviones porque pusieron la carga, porque llegaron más aviones de lo que se esperaba y el aeropuerto no tenía capacidad para eso. Entonces, todo eso se pone en una evaluación de impacto ambiental, porque son muchísimos aspectos los que intervienen desde todo punto de vista, social, de la mujer, de la familia, desde la parte de civil, las comunicaciones, la energía. ¿Se cerró o no se cerró la planta eléctrica? En fin, ¿qué pasó? Los acueductos, las carreteras, el transporte colectivo. Sí, los diferentes sectores. Sí, a veces yo he estado en misiones en donde hay 16 expertos. Muchos de ellos no sirven para nada, porque los mandan organismos internacionales, bueno, mandemos a fulano como para hacer presencia, ¿verdad? Y es un gordo que llegó ahí y no hizo nada. Pero sí hay otros que sí se van. Y esos son los que ponen la cara en los informes. Esos son los que salvaron al cura que se ahogó. Exacto. ¿Quién cubre los costos de una evaluación de impacto ambiental, Alfonso? Bueno, hay donaciones internacionales cuando hay un desastre. Los gobiernos amigos, Holanda es un caso muy particular, ellos siempre están, España, bueno, muchos, ¿verdad? Mejor no doy nombres porque se puede resentir algún amigo mío diplomático aquí, pero sí, todas las naciones ayudan de alguna manera y mandan sus expertos o pagan la impresión de materiales importantes para enfrentar los desastres. Mandan sus aviones, hospitales, o en fin, ayuda, tiendas de campaña. La ayuda siempre existe.
Se utiliza también la evaluación de impacto ambiental para estimar los costos de restauración, reconstrucción y prevención del desastre. Absolutamente necesario. Precisamente con el estudio inicial, ex ante, ¿verdad? Antes del desastre, en el desastre, con la atención, con los gastos para atender la emergencia y el primer mes luego de la emergencia, es necesario tener todo eso para decirle al país, mire, el Producto Interno Bruto de su país se vio afectado un 20%. Honduras, por ejemplo, con el MICH, casi un 40% del ingreso nacional bruto se lo llevaron las aguas. Entonces, el estudio de impacto ambiental aplicado, por supuesto, con sus variantes adecuadas a este estudio, tiene que hacerse en equipos de estudio con un coordinador que tiene que sabérselas todas. Tiene que ser una persona sumamente hábil y saber manejar a mucha gente. Tiene que ser un tirano, ¿verdad? De modo tal Pero un buen tirano. Sí. No se trata, por eso la evaluación de impacto ambiental aplicada a estos estudios es tan importante, porque debe ser integral, debe de tomar en cuenta todas las opiniones y debe haber intercambio entre los expertos que van a hacer el estudio, para que unos aprendan de los otros y puedan variar inclusive sus decisiones y sus conclusiones de acuerdo a lo que los demás presentan. Sí, es casi emulando los fenómenos naturales, es la interacción de los factores. Exactamente, es una interacción, una sinergia que tiene que ser positiva siempre. Igual como en los estudios de impacto ambiental, o muy parecido. Teóricamente, ¿verdad? Ahí usted sabe cómo son los impactos ambientales en Costa Rica, ¿verdad? Los estudios. Va un geólogo un día, después otro día va el biólogo y más adelante va el experto en urbanismo. Nunca se reúnen, mandan sus informes y viene alguien y hace un estudio y lo presenta. Eso no sirve. Bueno, hoy hay una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Ambiente y están cambiando el concepto de evaluación de impacto ambiental por evaluación ambiental. Imagínese usted, Alfonso. Bueno, eso usted sí está bien enterado porque está siendo convocado a la asamblea, ¿verdad? Para esos Pero vea que serio, cambiando ya el concepto de impacto, que es precisamente la evaluación de la consecuencia, por un simple diagnóstico. Sí, no, eso no debe ser. Alfonso, existe en el derecho ambiental el principio precautorio. ¿Debe aplicarse este principio al concepto de fenómenos naturales destructivos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, para el caso del Estado, vamos a hablar de algo muy específico. INBU, Bambi, todo lo que tiene que ver con viviendas. Si se va a construir en una zona propensa a inundación, si usted está en una llanura aluvial de Guapiles o de Siquirres, usted se le va a agregar al costo de su casa tanto por los pilotes. Su casa debe estar a no menos de 2 metros de altura sobre el nivel. Y las habitaciones tienen que estar arriba. Y usted debe tener un tanque de agua para 5 días. Cosas de esas que le van a subir el costo a la casa. Pero si el Estado pone parte del costo, a la hora de sumar todos esos costos, eso va a ser menor que las muertes que van a ocurrir ahí por inundación, por el ahogo de los niños o de los animales o de lo que sea, porque eso ya está probado. Entonces, esa prevención de la que usted habla muy bien, Gabriel, por supuesto, absolutamente tiene que considerarse. Agradecemos a Alfonso Mata, químico, connotado ambientalista costarricense, por su presencia. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.